Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Tierra Shalom, miércoles de estudio de mujeres. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando también por Facebook y a todas las mujeres preciosas que nos están acompañando este miércoles aquí vía Zoom. El día de hoy tenemos de invitada a nuestra hermana Janet Martínez Palacios, que nos va a compartir una porción de la palabra, así que adelante, hermana. Bienvenida a Tierra Shalom. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Podemos orar? Quisiera que hiciéramos esta oración. Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidas. Te pedimos con todo nuestro corazón, Padre, que tú seas el que nos dirige, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que vaya dirigiendo esta porción de la palabra, Señor, y que tú dispongas nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, pues yo les quiero compartir este versículo que es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pienso que a veces este versículo se saca de contexto, porque no quiere decir que yo pueda hacer todo lo que yo quiera hacer o que yo pueda hacer todo lo que los demás hacen. Más bien, este versículo nos dice que nosotros podemos hacer todo lo que Dios nos manda que hagamos. Ajá. En este contexto, también el apóstol Pablo se refería a la capacidad de vivir en abundancia y en pobreza. Ajá. Él nos habla en este versículo de Filipenses 4:12 y nos dice que aprendamos a estar gozosos y agradecidos cualquiera que sea nuestra circunstancia. Ajá. Él sabía que cualquiera que fuera su estado, sería la voluntad de Dios para su vida en ese momento. Y también él sabía y creía que Dios lo fortalecía, ajá, para cumplir el llamado que le había hecho. Y también creía que todo lo que pudiera atravesar, por malo que fuera, sería usado para su bien, como nos dice la Escritura en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Ajá. Hermana, esta reflexión nos debe ayudar y nos debe exhortar para saber y creer que todo lo que el Señor nos llame a hacer, por difícil que parezca, Él nos dará las fuerzas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalezca, y en verdad Él nos da las fuerzas para seguir adelante, cualquiera que sea nuestra circunstancia, ajá, aunque las cosas no sean como nosotros esperamos que sean en ese momento. El Señor nos da la fuerza y pues es una promesa que Él hace a nuestras vidas y debemos de creerlo fielmente. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Janet, de verdad te agradecemos tus palabras. Efectivamente, Dios no nos va a dar lo que nosotros queramos, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y Él es sabio, Él conoce nuestra vida y lo que necesitamos es acercarnos a Él y aprender de su palabra. Y precisamente por eso en Tierra Shalom, este día miércoles, para todas ustedes, mujeres preciosas, tenemos este estudio que nos va a compartir el día de hoy nuestra hermana Tere Iturbe, el título, y seguimos con este tema del Espíritu Santo. El día de hoy nos toca el tema, Dios nos revela su palabra por medio del Espíritu. Les pedimos también que nos sigan en YouTube, ahí están los dos estudios anteriores que tienen que ver con este tema, esta serie del Espíritu Santo, para que por favor vayan ministrándose, vayan checando estos temas. Están en YouTube, en nuestro canal de Tierra Shalom. Adelante, hermana Terito. Buenas noches a todas, chicas. Muchas gracias, Janet. Padrísimo. De veras es una bendición siempre que se expone la preciosa palabra del Señor. Gracias a Dios por la vida de todas ustedes, porque vemos que sin duda alguna, como el Señor a cada una nos revela su palabra. Y ese es el propósito
de la visión que tenemos aquí, dejarnos usar todas, porque a todas Dios nos puede usar de una u otra manera. Bueno, pues gracias, Ivy, como nos comentaba aquí nuestra querida Ivy, y es verdad, continuamos con esta serie en donde a mí me deleita, de verdad, está precioso este estudio que estamos llevando, y vamos a atesorarlo en nuestras vidas de tal manera que hasta que el Señor venga, regrese por nosotras. Y pues bueno, vámonos directo a nuestro estudio. Vamos a estudiar esta noche en 1 Corintios 2, del 10 al 16. Les voy a pedir por favor que me acompañen con sus Biblias. Y aquí está nuestro querido Dani. Gracias, Dani. Fíjate lo que dice la Escritura. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gracias, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 15, el 15, porfis, mi Dani. Muchas gracias. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16. Gracias. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchas gracias, mi Dani. Y bueno, aquí estamos leyendo ahorita la Reina Valera. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, como lo hemos estado estudiando, y les pido que pongan mucha atención. Fíjate lo que dice la Escritura. Es 1 Corintios 2, del 10 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero no fue a nosotros quien Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Si tú tienes tu Biblia, la Reina Valera, vela ahí comparando para que vayamos empezando a discernir lo que el Espíritu nos da. El 11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esta persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. El 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y el 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. El 14. Pero los que no son espirituales no pueden discernir, recibir las verdades de Dios del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, pero solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Y el 16, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué versículos? ¿Qué nos está hablando aquí el Señor, hermosas? Bueno, pues vamos a empezar a estudiar versículo por versículo. En el versículo 10, el Espíritu Santo, Dios nos está revelando su preciosa palabra a través
del Espíritu Santo. Muchas gracias. Fíjate lo que dice. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ve esto, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ve, marca esto en tu Biblia, aún lo profundo de Dios. Muchas gracias, mi Dani. El Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo ve. Ajá. Entonces aquí el Señor lo que nos está diciendo, el Espíritu Santo nos va a revelar su palabra. El Espíritu Santo nos va a dar respuestas de su palabra. Para entender un poquito más la palabra revelar, viene en un término en hebreo que significa es quitar, descubrir, ajá, quitar el velo. El Señor nos quiere revelar, nos quiere mostrar algo. Ajá. Y se utiliza en un pasaje, me gustaría que me acompañen en Deuteronomio 29:29, por favor, si me quieren acompañar, está en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice aquí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muchas gracias, Dani. Aquí está hablando de la Biblia, de la palabra, para que cumplamos, para que entendamos la palabra. Y está hablando, no nada más en nosotros se debe de quedar vigente esa promesa, sino nosotros debemos de pasarla a nuestros hijos. Ajá. Fíjate aquí qué tremendo. Y la palabra en griego es apocalipto, ajá, que significa, ya traducido es apocalipsis, que es revelación, ajá, que es descubrir, que es manifestar. Ajá, de ahí el nombre del libro de las revelaciones, que es Apocalipsis. Ajá. Entonces, por eso les digo, está súper interesante este estudio que estamos viendo. Y me gustaría que me puedan acompañar a Juan 14, 16 y 17 para ver el término B de nuestro versículo que estamos estudiando. Ve esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjate esto, para que esté con vosotros para siempre. Aquí dice la Biblia, para siempre. Muchas gracias, Dani. Ve esto. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Dani. ¡Qué palabra tan preciosa! O sea, el Espíritu Santo recuerda que el Señor Jesucristo intercedió a Dios para que Él viniera, para que Él esté con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Dice la Escritura que estará con nosotros para siempre. Para siempre es para siempre, que no se va hasta que después no sea rapto, ¿no? En la parte B del versículo que estamos estudiando, ajá, dice, pues su espíritu investiga todo. Fíjate lo que dice aquí. El Espíritu Santo todo lo escudriña. Nosotros no podemos engañar al Señor. En tu mente y en tu corazón pueden divagar muchas cosas y puedes engañar a tu papá, a tu mamá, al maestro, a la esposa, a quien tú quieras, menos al Señor. El Señor investiga, indaga, se mete en tus pensamientos y sabe lo que hay en ellos. Ajá. Esto también significa que quiere indagar meticulosamente porque quiere conocer lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué palabra tan tremenda? ¿No es hermoso el Señor? ¿No es hermoso? Y el versículo 11, vamos a ver. El versículo 11 de nuestro estudio dice así. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de la persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el espíritu. ¿No es así? Fíjate, el espíritu, insisto, todo lo sabe. Acompáñame a Proverbios 20:27. Vamos a ver qué dice la escritura aquí. Gracias, Dani. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ve esto, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dice, lámpara de Jehová. Él está, gracias, mi Dani. El Señor está siempre, continuamente, mirando nuestro corazón, viendo, escudriñando, buscando qué es lo que hay en nuestros pensamientos.
En el versículo 12 de lo que estamos estudiando de Corintios, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. En la Reina Valera dice así, gracias Dani, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Marca por favor esto en tu Biblia, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! Me encanta esto. El Señor, quiero que sepas esto y que siempre, día a día, lo mantengas vigente en tu vida. El Señor te ha elegido. El Señor te ha separado con un propósito. Tu vida tiene un propósito en esta vida. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios 1, 26 y 27 y vamos a ver lo que dice la Escritura. Gracias, Dani. Mira lo que dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Gracias. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Wow, muchas gracias. Este versículo quiere decir que no te sientas incapaz de poder llevar a cabo lo que Dios te ha puesto en esta vida a hacer. Los deleites de la vida muchas veces nos tratan de apartar, si nosotros lo permitimos, pero aquí Dios es claro y nos está hablando, no nada más selecciona un grupo seleccionado de la alta sociedad, no, el Señor vino a restaurar lo que estaba roto, el Señor vino a sanar a los enfermos, entonces yo fui una de ellas, ¿no? Ahora por eso es que hablamos de la preciosa palabra del Señor. El Señor quiere usarnos. En el versículo 13 de 1 Corintios que estamos viendo, fíjate lo que dice la Escritura. Gracias, Dani. Dice así, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, aquí, ¿qué nos quiere decir el Señor, no? Es aquí cuando, muchas gracias, mi querido Dani, es aquí cuando nosotros estamos hablando la palabra del Señor, no lo debemos de interpretar con nuestra sabiduría, con nuestra creencia, con nuestra opinión. Podemos dar una opinión de la palabra que es diferente, pero no podemos enseñar así la palabra, porque el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que habla. Entonces, es así. El Espíritu Santo empieza a transformar nuestras mentes y nos empieza a hablar en nuestro corazón y en nuestras mentes para que se pueda dar la interpretación debida de la palabra del Señor. Para esto acompáñame a 1 Corintios 1:17. Vamos a ver lo que dice aquí el Señor. Muchas gracias. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow, qué tremendo versículo. También vamos a ver 1 Corintios 2, 1 y después nos vamos al 4. Muchas gracias, Dani. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El 2, por favor. Gracias. Ve esto. Quiero que pongan mucha atención en estos versículos, chicas. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a este crucificado. El 3, porfis. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y el 4. Gracias. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ve esto, sino con demostración del Espíritu de poder. Wow, a mí me encanta Pablo, porque muchas veces, muchas gracias, mi Dani, nosotras queremos, no sé, darle algún consejo a alguien, animar a alguien, decirle, sabes que tú, aquí dice esto, y muchas veces lo podemos interpretar conforme a nosotros nos convenga.
Este es un grave error y debemos de tener mucho cuidado de esto. Incluso, tal vez pudieran algunas personas dar bibliazos, y sabes que es que aquí dice la palabra y tú estás diciéndole a tal persona con tal versículo para que, a ver, y aquí dice que tú dejes de hacer y no es así. Y si lo estamos haciendo así, debemos de pedirle perdón al Señor. Pero cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo habla a la congregación, te llega al corazón y dices, sí, Señor, ¿quién le habló al predicador o al maestro, al que está exponiendo la palabra del Señor? ¿Quién le dijo esto de mi vida? Es el Espíritu Santo el que está hablando a tu corazón. Es el Espíritu Santo al que habla. Y aquí Pablo estaba de alguna manera preocupado. Y en el versículo 3 decía, yo estaba temblando. Yo decía, ¿no? De no hablar con palabras persuasivas, no queriendo adornar la palabra, no queriendo suavizar el evangelio para que no se sientan, para que no vayan a decir que no. La palabra del Señor muchas veces es dura, mi hermosa. La palabra del Señor muchas veces no nos gusta, pero el Señor quiere que abandonemos ciertas partes de nuestras vidas que le ofenden al Señor porque el Señor es santo. Entonces, aquí lo que Pablo nos está diciendo es, ¿sabes qué? Que hablemos con temor y temblor, dejando que el Espíritu Santo hable y que sea el Espíritu Santo el que ministre, no nosotras. Si hay un versículo, yo antes decía sinceramente, ¿sabes qué? No, pero es que, ay, no, es que está muy fuerte este versículo, ¿cómo? ¿Sabes qué? No, porque muchas personas se pueden ofender. Yo le decía a mi esposo hace unas semanas, no, espérate, esto está muy fuerte, espérate, toda nuestra vida nos la pasamos ofendiendo al Señor. Entonces, creo que aquí el Señor es muy claro con estos versículos. No cabe duda que como la palabra en varios versículos es la que nos convence y la que nos enseña que nosotros debemos humillarnos y rendirnos delante del Señor para que Él haga su obra, no nosotras. Porque si hablamos de veras con mi intelecto, como yo lo interpreta, puedo tropezar a las personas. Inclusive podemos crear otra doctrina. Eso sería una abominación delante de los ojos del Señor. ¿Sabes qué? Hablando lo que dice la Escritura, orando y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a cada una de nosotras. Y déjame decirte aquí una cosa, cuando habla duro y si la persona es humilde, primero, acuérdate que primero nos está hablando a nosotros cuando estamos preparando los estudios. Y cuando habla una palabra fuerte, primero me llega a mí, primero el Señor me ministra a mí, me exhorta a mí, para que ya después seamos portadores de la palabra. Eso es ser profeta, anunciar la palabra del Señor. Lo que tenía que ser pues sí, profetizado ya está aquí en la Biblia, ya está aquí, ya no hay una palabra nueva. Vamos a continuar con nuestro estudio. En el versículo 14 del estudio que estamos estudiando en esta noche. Gracias, Dani. Fíjate lo que dice, hermosa. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este es de los versículos que les hablo. Mira aquí lo que dice. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cosa tremenda, dice. Muchas gracias, Dani. Dice, no todos comprenden la palabra del Señor. Para muchos sueñan ser locura, así como que, ay, no, ¿esto de dónde? O sea, a ver, espérate, que se calmen. Ay, qué locos, qué asustados. Muchas veces nos llegaron a decir así a nosotros, ¿no? Dice aquí la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo ya está sobre nosotros, empezamos a entender su palabra y nos empieza a doler el pecado, ¿no es así? Empiezas a decir y tú ya te sientes mal dentro de ti, y dices, chin, ya la regué. Es el Espíritu Santo diciéndote, el Espíritu Santo anunciándote que estás haciendo algo indebido, de alguna manera o no. Pero a algunas personas se les hace normal vivir de tal manera porque pues el Espíritu Santo no está en aquel individuo. Ajá. Entonces, dice aquí, algunas personas no perciben, no se dan cuenta de que están pecando, vuelvo a insistir, porque el Espíritu Santo no está en aquellas personas. Por eso es que suele ser locura la palabra del Señor para muchos de ellos. Ajá. Entonces, acompáñame a Primera de Corintios 1:18 para que tengamos más luz. Muchas gracias, Dani. Ve lo que dice la Escritura.
Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria a Dios por su palabra. De veras, gloria a Dios por su palabra, porque en otro tiempo, hermanas, muchas gracias, mi Dani, en otro tiempo nosotras, yo estaba igual. Y yo veía muchas cosas que no me convenían. Si a mí me decían, tienes que dejar esto, si no me convenía, yo decía, ay, no, eso está mal, o sea. Pero cuando ya venía la disciplina del Señor, ya venía una consecuencia de mi pecado, ahí sí ya me acercaba al Señor. Qué conveniente, ¿verdad? Muchas veces. Pero aquí el Señor nos está hablando una palabra fuerte. Acompáñame también a Primera de Corintios 15:2. Vamos a ver lo que dice con respecto a este punto. Primera de Corintios 15:2. Vamos a ver lo que dice. Gracias, Dani. Mira, dice, por el cual asimismo, perdón, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Nuevamente lo voy a leer. Por el cual asimismo, si retenéis, si guardas, si mantienes la palabra del Señor que se ha predicado, ve lo que dice aquí, sois salvos, pero si no, entonces creíste en vano. ¿Qué pasa aquí? Muchas gracias, Dani. ¿Te das cuenta que la palabra del Señor entonces no es por conveniencia? No es lo que aquí me gusta, vamos a ser bendecidos, va a ser prosperado, todo te va a salir bien. Y cuando ya el Señor dice, ahorita lo que nos compartía Janet, todo lo puedo en Cristo, todo de veras, todo, cuando no tienes dinero, cuando te despidieron del trabajo, de veras, no es como nos convenga la palabra del Señor, sino de verdad en todo, en todos los momentos, en todas las circunstancias, en las pruebas y en las aflicciones. El apóstol Pablo nos habla mucho respecto a estos temas, pero esa era su misión, que él primero sufriera esas aflicciones, sufriera esos padecimientos, sufriera estar en la cárcel. Si no, entonces, ¿cómo nos iba a dejar todas esas enseñanzas? El Señor lo permitió que Pablo sufriera todo eso para darnos ese mensaje a nosotros. Y lo hemos estado viviendo, dice también las Escrituras, que muchos padecimientos en todo el mundo, muchos hermanos los están pasando también. Cosas similares estamos viviendo cada una de nosotras. Entonces, aquí tú te das cuenta cómo la preciosa palabra del Señor y el Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida. Cuando tú estás pasando una aflicción, una dificultad, no empiezas a ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que muchas personas te llegan a decir, bueno, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hace si no dice que no tiene trabajo y está tranquila? Dicen que no tienen para comer y siempre los veo con paz. Así nos decían, ¿cómo que no tienes trabajo? ¿En serio? ¿No lo has visto? ¿No lo has experimentado? Ese es tu Señor. En el principio del versículo aquí dice que en Juan, cuando estábamos leyendo aquí, 14, dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre y lo estamos experimentando. ¿No es así? ¿No es preciosa su palabra? ¿No es precioso el Espíritu Santo? Me fascina esto. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo nos deja ver hasta dónde llegamos. Sin embargo, es tan bello, es tan precioso que nos convence. Nos convence de que muchas veces es tan fácil pecar, es tan fácil que en cualquier momentito podemos caer en una debilidad y podemos caer en una tentación y mira, chin, ya pecaste. Entonces viene el acusador y te señala y te critica y te margina. Pero cuando pase eso, hermosa, no te preocupes, levántate. El Señor quiere, el Señor vino a este mundo y pagó por nosotros esa acta de decretos que había en contra de nosotros. ¿Sabes para qué? Para que te levantes también. El Señor lo que quiere ver cuando nosotros pequemos después de pecar es lo que vamos a hacer después de ello. ¿Quedarte así, sin que te duela el pecado? Lo que Dios quiere que hagamos es que nos levantemos y digamos, Señor, he pecado delante de ti, porque esa es la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Que día a día reconozcamos, Señor, la regué hoy. Perdóname, Señor. Y si te duele el pecado, déjame decirte
que ya eres salva. Si te duele, si padeces ese dolor en tu corazón, el Espíritu Santo está ahí contigo. Porque te ama, porque no quiere que haya algo que nos separe de Dios. ¿No es precioso el Espíritu Santo? Me encanta esta porción. Vamos al versículo 15 de nuestro estudio. Vamos a ver lo que dice aquí. Muchas gracias, mi Dani. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Uy, ¿qué es esto? ¿No? Wow, gracias, mi Dani. Mira lo que dice aquí. Esta palabra, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí, no? Esta parte nos compromete a portarnos como debiera de ser. Muchas gracias, mi Dani. De ser unas portadoras del nombre, somos hijas de Dios. Debemos de comportarnos de tal manera que podamos decir, ¿sabes que yo soy hija de Dios? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no haya nadie que te señale, sabes que no, aguas con la Tere, aguas ahí porque, híjoles, ¿sabes por qué? Porque antes lo fuimos, ¿no es así? Y cuando tú te arrepientes, quiere decir que ya no volvemos a caer en eso. Porque sabes y estás consciente de que toda esa manera de vivir de antes ofendía a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Ofendía a Dios. Este versículo nos compromete a vivir en santidad, nos compromete a mantener una relación estrecha, junta con nuestro Señor. ¿O tú quieres lastimar a alguien que amas? ¿Te gusta lastimar a tu esposo, a tus hijos? Es lo mismo con nuestro Señor. Él pagó por ti y por mí. Murió desnudo en una cruz. No le importó lo que decían, las humillaciones, las críticas, las burlas. Ajá. Él consideró que tú valías la pena, que tú y yo. Ajá. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo corruptible? Porque continuamente, hermosas, batallamos. Y ya pensé mal, y ya dije esto, y ya me salí de mis casillas, y ¿sabes qué? Inmediatamente el Espíritu Santo deja obrar en tu vida. De tal manera que vivamos de una manera que la cruz de nuestro Señor Jesucristo no sea criticada. ¿No es maravillosa la palabra del Señor? ¿No es hermosa la palabra del Señor? Cómo el Espíritu Santo intercede por nosotras para que ya no estemos luchando así, ¿no? Mas, sin embargo, nosotras mismas, aquí nos damos cuenta de un punto. Cuando el Señor nos da libre albedrío, o sea, si fuera un Dios egoísta, un Dios malo, un Dios que muchas personas así lo identifican, no tendríamos la opción de seleccionar lo que nosotros quisiéramos, ¿no es así? El Señor nos permite tomar las decisiones que nosotras mejor creemos, necesarias a nuestras vidas. ¿No es hermoso nuestro Dios? Y aún Él sabiendo que nosotros vamos a caer en un pecado, nos deja hacer lo que queramos. Y después aún de eso, el Consolador viene e intercede por nosotros. A mí me impacta es incomprensible de veras la misión del Espíritu Santo. Es incomprensible ese amor de nuestro Dios hacia nosotros. Entonces, pero esa es nuestra misión, hermosa. Eso es nuestra misión, nuestro propósito en esta vida. Luchar con nosotras mismas para no lastimar al que nos ha salvado. Wow, me encanta. Y vamos al versículo 16 de nuestro versículo. Primera de Corintios. Gracias, Dani. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y ve esto, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy, qué versículos. Muchas gracias, Dani. Quiero que me acompañes a Isaías 40:13. Acompáñame a este versículo. Por favor. Isaías 40:13. Gracias. Dice esto, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Gracias, Dani. O sea, ¿quién le enseña al Señor? ¿Quién? O sea,
¿Quién aconseja a Dios para que nos enseñe a nosotros? ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿No es perfecto nuestro Dios en su grande soberanía? Cree en el Señor y confía en Él, que todos sus consejos, sus estatutos, su ley, su palabra es buena para tu vida. Todos los consejos que vienen en este libro llamado Biblia son aptos para ti. Traen vida eterna. Todo lo que hagas aquí trae una consecuencia eterna. Todo, si tú lo llegas a hacer, todo lo que dice aquí, trae bendición a ti. Y no nada más a ti, a toda tu generación, a tus hijos, a las personas que te ayudan. Trae bendición si tú vives temeroso delante del Señor. ¿No es preciosa la palabra? O sea, ¿qué tan grande es el Señor? Dice aquí, Pablo nos enseña esta reflexión, nos lo deja aquí y nos enseña qué tan asombrosa es la sabiduría del Señor. Qué tan perfecta es la sabiduría del Señor. Y nos dice su palabra en Santiago, si no tienes sabiduría, pídela, que yo la daré abundantemente a quien se la pida. O sea, lo único que tenemos que hacer es orar, es decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo quiero, decía Isaías, Señor, yo voy, Señor. El Señor anda buscando quién puede estar repartiendo su palabra. Ay, esa parte a mí me pega muy cañón. ¿Cómo es que Dios anda buscando a ver quién puede llevar libertad a los cautivos? O sea, porque muchas veces no somos capaces de bendecir al prójimo. No somos capaces de dar una palabra de ánimo al vecino. En esta pandemia nos enclaustramos y no salimos y no evangelizamos porque me voy a contagiar. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuánta gente se está perdiendo sin conocer del Señor? ¿Cuánta gente ha muerto sin conocer de esta bondad, de esta grandeza de nuestro Dios? Dichosos somos nosotros que ahora conocemos de este libro, de esta verdad, de estos secretos que dice aquí la palabra nos revelará. Señor nos está quitando un velo que teníamos antes y ahora podemos entender un poquito su palabra. Llevémosla a quien la necesita. A tu hermana quizás, a tu vecina, a tu mamá que no conoce, a tu prima que no ves hace años, a tus compañeros de la universidad, de la escuela, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas día a día mueren? Inclusive familiares, es cierto, amistades, vecinos. Esta parte a mí me conduele porque vamos a dar cuentas de ello. Vamos a dar cuentas de ello. Entonces, en esta noche, dejémonos que el Espíritu Santo nos enseñe. Dejémonos gobernar por el precioso Espíritu Santo. ¿Qué tienes que perder? Lo único que tenemos que hacer es dejar el pecado. Porque Dios lo dejó todo por nosotras.